Bueno, primero que todo, señalar que el libro de los profesores Alejandro Corbalán y Francisco Soto es un aporte especialmente para ver la panorámica de la función de la Constitución hoy en día en el mundo, las formas de gobierno, el sistema de gobierno y los derechos fundamentales. Lo interesante a mi entender es que si bien este texto es perfectamente útil incluso para un abogado, pese a que existe una coautoría de un economista, físico y un abogado, está escrito de manera tan clara, tan didáctica, que se nota que está pensado para el no especialista, está pensado para aquella persona que quiere ponerse al día de un análisis comparado, qué es lo que realmente hoy en día se debe entender por una constitución, y mirado desde esta perspectiva, es absolutamente recomendable su adquisición. De hecho, va a ser muy útil, creo que sale en el momento preciso para que toda persona que tenga cualquier tipo de interés, entonces se vea en la necesidad de adquirirlo. Por de pronto, entonces, total y absolutamente recomendable, un muy, muy buen libro. Ahora, sobre todo porque otorga varios datos que para mí me presentaron interés y que voy a comentar algunos de ellos. Por ejemplo, toma esta idea de la distinción escolástica de la legitimación de origen y la legitimidad de ejercicio que pueda tener una constitución o cualquier gobierno o cualquier ente, y reconoce que la constitución de Chile, tanto en su origen, ya tiene un problema de legitimidad, como siempre se ha planteado. No obstante, reconocen los mismos autores que eso ha sido una constante en las diversas constituciones chilenas, pero también enfocan desde una perspectiva de legitimación o legitimidad de ejercicio, toda vez que consideran que, de acuerdo al análisis que han hecho, ¿verdad? Y con estadísticas, la constitución chilena sería la segunda más modificada después de la constitución mexicana. Dato, ¿verdad? A mi entender, bastante interesante. Luego también plantean en la página 18, por ejemplo, del libro, que la vida esperada de una constitución hoy en día es de 19 años. ¿Mm? También otro dato bastante novedoso. Luego en el segundo capítulo hace un interesante análisis sobre las formas de gobierno, realizando notables distinciones con la descentralización en el mundo y que la calidad de Estado unitario en Chile, como ya varias veces se ha comentado, es más bien excepcional. En la página 41 y siguientes presentan las ventajas de una descentralización, toda vez que mejoraría la información de los gobiernos locales y una mayor flexibilidad para las preferencias de cada región, pero también, y aquí está la mirada economicista que me pareció muy, muy bien, en cuanto a que existe una desventaja vinculada con el costo económico que siempre conlleva la descentralización, y reconocen los autores incluso que los datos no dan un sustento que sea más eficiente el gasto cuando hay descentralización. Conjuntamente, muchas veces podría representar un debilitamiento del gobierno en su conjunto, también así lo reconocen los autores. En la página 44 y siguientes dan también a conocer el proceso de descentralización que tiende a aumentar algunas veces ciertas disparidades regionales, pero que pueden ser implementadas medidas para poder revertir este tipo de consecuencias. También hacen especial mención a que Chile, pese a estar dentro de aquellos países o contraintuitivamente a lo que se piensa, Chile está dentro de los 5 países que las personas declaran tener alguna ascendencia con algún pueblo originario. Y sin perjuicio de lo anterior, Chile también tiene otra situación muy contradictoria, contraintuitiva, porque no reconoce a nivel constitucional, como sí ocurre en otras constituciones, la realidad de tener un país o ser un Estado multicultural. En el capítulo tercero
abocándose a los sistemas de gobierno, desarrollan muy bien la diferencia entre un presidencialismo, un sistema parlamentario y el semipresidencial. Reconocen que el presidencialismo es muy rígido, por lo que, en opinión de los autores, estarían más bien interesados, argumentarían que el parlamentarismo podría ser favorable porque sería un sistema también más flexible. En las páginas 67 y siguientes, referentes al gasto público, señalan que el presidencialismo tiene un gasto menor, pero tiene la deficiencia muchas veces de focalizar esos gastos que hace en ciertas minorías. A contrario, analizan que el parlamentarismo estaría dirigido principalmente a las mayorías de la población y de esa manera se permitiría una transferencia de bienes públicos de manera más general. Reconocen, eso sí, también en esto los autores, que el presidencialismo disciplina más a la clase política, evita extracción de rentas y mantiene, de acuerdo a la experiencia, un equilibrio fiscal. En el capítulo cuarto, donde se refiere a los catálogos de derechos fundamentales, describe muy bien cómo aumentó, lo que ya planteaba Alejandro previamente, el reconocimiento de los derechos fundamentales. Se pasa de una media aproximada de 22 derechos que se reconocían a una media de 47 derechos, o sea, prácticamente en la segunda mitad del siglo XX se reconoce y se duplica la existencia de los derechos fundamentales. En este sentido, reconocen que nosotros teníamos una influencia muy apegada a la legislación francesa, particularmente siguiendo el derecho civil francés, donde está esta tendencia de categorizar los derechos, pero también señalan que en el sistema del common law, en los sistemas anglosajones, son más bien reacios a la incorporación de derechos o el reconocimiento de los derechos fundamentales como nosotros hoy en día los conocemos. O sea, existen también estas dos grandes tendencias. La realidad a nivel continental, los que tenemos una tradición más bien apegada al texto de la ley, y por otra parte, cómo se ha ido desarrollando en el derecho en el mundo anglosajón, a propósito que tiene una tendencia de ser un poco más cautos al momento de reconocer nuevos y más derechos fundamentales. También reconocen los autores en este capítulo que los países en general aún han aumentado en el catálogo de sus derechos, pero los países que más han aumentado este reconocimiento son los países de la Europa del Este y Latinoamérica. Yo creo que eso es un punto bastante importante, al menos a considerar, y que puede ser motivo, ¿verdad?, después de un posible debate, y de incluso yo también voy a hacer algún comentario a este respecto. También los autores plantean que muchas veces el cumplimiento de estos derechos fundamentales depende de mecanismos vinculados a la exigibilidad y que la concentración del poder y la falta de participación política contribuye a que en Latinoamérica no se cumplan de forma adecuada estos derechos fundamentales. Finalmente, señalan que la Constitución de 1980, pese al sesgo que tiene de establecer un Estado subsidiario, reconoció en su momento ciertos nuevos derechos, como por ejemplo la protección del medio ambiente, incorporar a nivel constitucional un orden público económico y también ciertos mecanismos de protección tales como el recurso de protección. Pese a que en general entrega a los privados la iniciativa de proveer ciertos bienes que tradicionalmente son considerados como bienes públicos. Y solo en la medida que los privados no lo pudieran entregar, entonces sería el Estado el obligado, el que estaría llamado
a este fin. Reconocen que esta sería una constitución mínima y que no se avisora, no existe realmente una verdadera contradicción entre reconocer una responsabilidad social y una libertad individual. En este último punto, y es particularmente los derechos fundamentales, que es probablemente lo que más a mí me ha motivado, pese a, dado mi ejercicio, ¿verdad? Mi área de desarrollo profesional. Y yo veo, eso sí, con cierta moderación, este reconocimiento de los derechos fundamentales. Creo que muchas veces es preferible que ciertos derechos, algunos derechos, estén reconocidos como tales, en tanto en cuanto sean efectivamente garantizados. Esto en cuanto principalmente a focalizar. A veces establecer un número muy alto, un amplio catálogo de derechos puede significar una verdadera letra muerta de lo que sería la Constitución, como algunas veces, y traigo algunos datos rápidos, por supuesto, para no incomodar y no aburrir tampoco a la audiencia, pero en el reconocimiento de ciertos derechos de estos que se denominan de tercera generación. Tiene más lejos, por ejemplo, el derecho a una vivienda digna, que es uno de los conceptos que hoy en día más se está incluso discutiendo y sonando. Por ejemplo, ¿qué países reconocen esto de tener una vivienda digna? Brasil, artículo 6. Bolivia, artículo 19. Colombia, artículo 51. Costa Rica, 64 y 65. Cuba, artículo 9. Ecuador, artículo 30, etc. Si uno después analiza cuáles han sido los datos respecto a la vivienda digna, qué se debe entender por tal, ¿verdad? En los índices que entrega la ONU, reconoce, por ejemplo, que en Brasil existen 50 millones de personas que viven en condiciones deficientes respecto a vivienda y que existen entre 6 y 8 millones de viviendas de déficit. Otro país, Paraguay, tendría un déficit de 1.100.000 viviendas con una población de 7 millones. Otro país, simplemente por mencionar al azar, Guatemala, tendría un déficit de 1.850.000 déficit en cuanto a viviendas, con una población de 16 millones de habitantes, etc. Creo, y esto creo que es algo peligroso, que lo que no podría ocurrir es tener una constitución que en la práctica se torne más bien impracticable, una constitución aspiracional, porque finalmente se le termina perdiendo el respeto a lo que debe ser realmente una constitución. A veces existe un cierto cruce en que todo aquello que se considere como bueno debe ser transformado como un derecho. Y ahí entonces se puede caer entonces en una verdadera vulgarización del derecho, en una constitución más bien empujando a aspiraciones, a un aspecto de mejoras, pero que finalmente esas mejoras no pueden ser realmente viables. En la misma dirección, y con cierto tono también de contribuir, ¿verdad?, a esta conversación, uno lo puede ver en el proceso que se ha ido denominando la constitucionalización del derecho. Y en particular lo que se denomina la constitucionalización del derecho privado. Que muchos países de nuestro entorno lo han hecho, lo han realizado. Por ejemplo, Colombia, una experiencia que a mí personalmente me ha tocado conocer, y ahí se han entablado, se han incorporado, primero, grandes catálogos vinculados con derecho, y segundo, ciertas acciones constitucionales, que aparentemente tenían una finalidad de proteger de mejor forma los derechos de las personas, pero hoy en día, a 20 años de que ha entrado en vigencia la Constitución colombiana,
uno puede observar realmente que en muchas ocasiones estos mecanismos constitucionales han significado más bien un retraso, ha servido para una forma de incidentar en los juicios, más que una efectiva tutela de los derechos a las personas. Por eso entonces creo que tiene que ir con cierta moderación muchas veces el reconocimiento, como el ejemplo, puse un ejemplo precisamente que es uno de los que más me llama siempre la atención, pero creo que la tutela para reconocer derechos también tiene que ir siempre acompañado de mecanismos efectivos para que sean viables. Siempre se ha criticado las constituciones latinoamericanas, que son muy generosas al momento de reconocer derechos, pero muy mezquinas al momento de establecer mecanismos y garantías para hacerlo efectivo. Reitero entonces que esto lo vería yo, o lo veo más bien como una debilidad, y lo que no puede pasar es que se pierda el verdadero sentido, que se le termina perdiendo el respeto a tener una constitución. Dejo hasta aquí mi comentario, reitero la utilidad, lo necesario que es la lectura de este libro de los profesores Corvalán y Soto, y realmente creo que es un libro indispensable para el debate que se nos viene en adelante en nuestro país. Muchas gracias. Gracias, Marco.